Continuando con nuestro atlas, en esta ocasión les hablaremos acerca de los plexos y del sistema circulatorio. Para ello debemos definir qué es un plexo, y esta es una red de axones de los ramos anteriores de los nervios espinales, y entre los más importantes vamos a tener al plexo cervical, que inerva el cuello, parte del hombro y tórax; al plexo braquial, que inervan los hombros y extremidades superiores; y el plexo lumbosacro, que inerva las extremidades inferiores, la región glútea, perineal, los genitales y la pared anterolateral del abdomen. En cuanto al sistema circulatorio, este va a estar constituido por órganos y vasos encargados de la circulación de la sangre y la linfa. Así que comencemos. El plexo cervical se va a encontrar en el triángulo posterior del cuello. Sus límites son anteriormente el esternocleidomastoideo, posteriormente el trapecio e inferiormente el tercio medio de la clavícula. La lámina superficial es la que va a recubrir este triángulo y aquí atraviesan los ramos cervicales superficiales. En la lámina prevertebral encontramos a las ramas del plexo cervical profundo. El plexo cervical está constituido por las ramas espinales del C1, C2, C3 y C4. Entre el C1 y C2 se va a encontrar la asa del atlas y entre C2 y C3 el asa del axis. Las ramas superficiales van a inervar superficies cutáneas, por lo que van a ser sensitivas, y las ramas profundas inervan la parte motora de los músculos. Empecemos con las ramas profundas. Estas se unen con el nervio accesorio, estamos hablando de las ramas C2, C3 y C4, por lo que van a inervar a músculo esternocleidomastoideo, trapecio, músculos prevertebrales y vertebrales laterales. También C1 va a dar una rama que se une con el hipogloso y esta rama da inervación al músculo tiroideo y genioideo. Además, esta unión de C1 con hipogloso va a dar la raíz superior del asa cervical y la asa inferior la da C2 y C3. También tenemos al nervio frénico que proviene de C3, C4 y C5. Este rodea al escaleno anterior, pasa entre la arteria subclavia y la vena subclavia hasta que llega a tórax y ahí discurre al mediastino hasta el diafragma. Este da inervación tanto sensitiva como motora al diafragma y también sensitiva a la parte parietal del pericardio. Ahora sus ramos superficiales o cutáneos encontramos al nervio occipital menor o mastoideo que sale de C2 y este va a dar inervación sensitiva a la zona posterior de la oreja. También tenemos al nervio auricular mayor que viene de C2 y C3 y da inervación sensitiva a la mayor parte del oído externo, a la región mastoidea, a la región que va a dar la glándula salival parotidia. También tenemos al nervio cervical transverso, que también viene de C2 y C3, que da inervación sensitiva al cuello anterior y lateral y la parte inferior del mentón. Y por último tenemos a los nervios supraclaviculares que vienen de C3 y C4. Este da inervación al cuello anterior, inferior y lateral y también a una zona del hombro y del tórax anterior. El plexo braquial es una estructura nerviosa que está localizada en la base del cuello y el hueco axilar. Es el responsable de inervar las extremidades superiores y una gran parte de los músculos del cuello y el hombro. Está ubicado aproximadamente por el cuello, la axila y el brazo, y está constituido por las comunicaciones de los ramos anteriores de los últimos 4 nervios cervicales y el primer nervio torácico. El quinto ramo cervical se va a comunicar con el cuarto y se une con el sexto para formar el primer tronco, que se le denomina tronco superior. El séptimo ramo anterior cervical va a permanecer independiente y va a formar el tronco medio. El octavo ramo anterior cervical se va a unir con el ramo anterior torácico, el primer ramo anterior torácico, para formar el tronco inferior. Cada uno de estos troncos primarios, que también se les va a denominar así, van a presentar dos divisiones, una anterior y una posterior. Las divisiones posteriores de los tres troncos
se van a unir para formar el fascículo posterior, o también llamado tronco secundario posterior. La división anterior del tronco superior se va a unir con la división anterior del tronco medio para formar el fascículo lateral, o también llamado como tronco secundario anterolateral. Y finalmente, la división anterior del tronco inferior va a permanecer independiente y va a constituir al fascículo medio. A lo largo de su estructura, el plexo va a dar ramas que se les va a denominar ramas colaterales. A nivel de las raíces va a tener dos ramas, una que va a corresponder al nervio dorsal de la escápula y otra que va a corresponder al nervio torácico largo. En el tronco superior va a salir la rama colateral correspondiente al nervio supraescapular. También vamos a tener al nervio subclavio. En el fascículo lateral vamos a tener tres ramas colaterales y una de ellas va a ser el nervio pectoral lateral. En el fascículo posterior va a estar el nervio subescapular inferior, el nervio toracodorsal y el nervio subescapular superior. En el fascículo medio vamos a tener al nervio pectoral medial. Y en cuanto a las raíces terminales, del fascículo lateral va a salir el nervio musculocutáneo y también vamos a tener al nervio mediano, que se va a formar de las fibras del fascículo lateral y del fascículo medio. Estas raíces se van a unir para poder formar al nervio mediano. Del fascículo medio también vamos a tener el nervio terminal correspondiente al nervio cubital y al nervio cutáneo medial del antebrazo, así como el nervio cutáneo medial del brazo. Del fascículo posterior también va a estar la rama terminal del nervio radial y la del nervio maxilar. Cabe destacar que los fascículos se les va a denominar así lateral, posterior y medio por la relación que van a tener con la arteria axilar, como podemos ver en esta representación. Ahora, en el cuello, el plexo braquial va a dar origen a 7 ramos colaterales, que se van a dividir en ramos anteriores y ramos posteriores. En cuanto a los ramos anteriores, vamos a tener al nervio subclavio, al nervio pectoral, al pectoral lateral y al pectoral medial. El nervio subclavio va a nacer del tronco superior y va a descender hacia el vértice de la axila, anteriormente al plexo y a lo largo del borde lateral del músculo escaleno anterior, y va a enviar un ramo comunicante al nervio frénico y este va a inervar al músculo subclavio. El nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial van a nacer posteriormente a la clavícula y van a penetrar inmediatamente en la axila. En cuanto a los ramos posteriores, vamos a tener al nervio dorsal, de la escápula al supraescapular, al torácico largo y al nervio subescapular. El nervio dorsal de la escápula nace del quinto nervio cervical, a veces también del cuarto, y se va a dirigir posteriormente. Va a cruzar la cara anterior del músculo escaleno medio o también lo puede atravesar y pasa anteriormente al músculo elevador de la escápula, al que va a suministrar un ramo y va a terminar en la cara anterior del músculo romboides. El nervio supraescapular
tiene su origen en el tronco superior y sigue paralelo al vientre inferior del músculo omoioideo hasta la escotadura de la escápula, la cual atraviesa para llegar a inervar al músculo supraespinoso y al infraespinoso. El nervio torácico largo se desprende de los ramos anteriores de la quinta y sexta cervical y va a descender posteriormente al plexo y penetra en la región axilar e inerva al músculo serrato anterior. Y en cuanto al nervio subescapular, va a nacer posteriormente al plexo del tronco superior o del fascículo posterior y termina en la porción superior del músculo subescapular. Los nervios torácicos son 12 pares y estos no van a desarrollar plexos. Cada uno se encuentra justo debajo del borde inferior de cada uno de sus respectivos arcos costales, que se van a articular por medio de cartílagos. Por eso, a partir de la séptima a la 10ª costilla, comparten un cartílago y se consideran falsas costillas. Y de la 11ª a la 12ª ya no hay un cartílago, por lo que se consideran costillas flotantes. En cada una de las salidas de los nervios intercostales siempre se va a formar un ramo ventral y un ramo dorsal, desde T1 a T12, al igual que los nervios cervicales. Y este ramo dorsal también va a dar un ramo lateral y uno medial. El ramo lateral está destinado a compartimentos de musculatura profunda y el medial a musculatura superficial. El nervio que va debajo de la 12ª costilla ya no se considera nervio intercostal, sino que se le denomina subcostal. Del primer al tercer intercostal en el ángulo posterior se van a dar ramificaciones que forman parte del nervio costovertebral o intercostobraquial, y esta puede recibir ramificaciones del primer al tercer raíz torácica. Además del intercostobraquial, también se forman nervios cutáneos, tanto en el ángulo posterior como en el anterior. Y ya en el cuarto, quinto y sexto ya no hay ramos intercostobraquiales, sino solo ramas cutáneas laterales. Y así ya se puede descender a las demás, la séptima, la octava y así sucesivamente. Por lo tanto, van a dar inervaciones de tipo sensorial. Los nervios intercostales, incluyendo el subcostal, sirven para musculatura profunda de la caja torácica y de la pared abdominal, donde inervan, por ejemplo, al músculo transverso, al músculo recto abdominal, al músculo oblicuo externo y al interno. Bueno, vamos a ver que el plexo lumbar se va a originar a partir del cono medular y va a estar formado por las ramas anteriores de L1 a L4, como lo podemos ver aquí. Y T12 va a tener una pequeña contribución que va a ser el nervio subcostal, no es propiamente el plexo lumbar, pero pues vale la pena mencionarlo. Se va a formar en el interior del músculo psoas mayor por delante de su inserción en la apófisis de la apófisis transversa de las vértebras lumbares. Y para comenzar, pues vamos a observar que L1 se va a dividir en una porción superior y una porción inferior. La porción superior a su vez se va a bifurcar, dando origen al nervio iliohipogástrico y al nervio ilioinguinal, conocidos antiguamente como abdominogenital mayor y menor respectivamente. De ahí vamos a ver que la porción inferior de L1 se va a unir a la porción superior de L2 y van a formar lo que es el nervio genitofemoral. Y de la parte posterior de L2 y L3 va a salir lo que es el nervio cutáneo femoral lateral. Y de ahí, como vemos aquí, las partes en amarillo pues van a ser división posterior y la parte de en verde van a ser división anterior. Entonces vamos a tener que la porción anterior de L2, L3 y L4 van a ser lo que es el nervio obturador, y de la porción posterior de igual de L2, L3 y L4 van a ser lo que conocemos como nervio femoral o crural.
El nervio iliohipogástrico, para comenzar, pues va a cruzar oblicuamente la superficie del músculo cuadrado lumbar, posterior al riñón y hacia la cresta ilíaca, va a perforar el transverso del abdomen y va a seguir entre este y el oblicuo interno, dando ramas a ambos músculos. Y pues va a emitir un ramo cutáneo lateral que va a atravesar los oblicuo interno y externo para inervar la piel de la zona glútea posterior lateral. Y pues va a pasar a la piel encima del anillo inguinal superficial, donde pues va a inervar la piel de la región hipogástrica y el pubis. Por su parte, el nervio ilioinguinal, aquí lo vamos a ver, es como moradito, un poco más bajito, va a ser más pequeño que el mencionado anteriormente y pues va a ir más abajo que cruzando el músculo cuadrado lumbar. Va a cruzar oblicuamente el músculo cuadrado lumbar y el ilíaco para dirigirse a la cresta ilíaca, aquí lo podemos ver. Va a atravesar el transverso del abdomen cerca del extremo anterior de la cresta ilíaca y luego pues va a atravesar el oblicuo interno para entrar en contacto en el conducto inguinal, y en su recorrido pues va a dar pequeños filamentos a estos músculos. Va a salir junto al cordón espermático bajo el anillo superficial del conducto inguinal, donde va a inervar la piel de la parte superomedial del músculo y las siguientes estructuras, ya dependiendo si eres hombre o eres mujer, pues en el hombre va a ser el pubis y el escroto y en la mujer el monte de Venus y los labios mayores. Por otro lado tenemos al nervio genitofemoral, que va a ser naranjita, y pues como vemos se va a dirigir inferiormente dentro del músculo psoas mayor hasta que sale a la superficie anterior. Después pues va a descender en la superficie del músculo en situación retroperitoneal y va a pasar posterior al uréter. Al final pues se va a dividir en dos ramos, uno genital y uno femoral. El genital pues va a continuar inferiormente y va a entrar al conducto inguinal a través del anillo inguinal profundo. Y en los hombres pues va a inervar al músculo cremaster y terminar en la piel, en la porción anterior y superior del escroto. Y en las mujeres pues va a ir con los ligamentos redondos del útero y va a terminar en la piel del monte de Venus y labios mayores. Por su parte, su ramo femoral pues va a descender por la cara lateral de la arteria ilíaca, pero la externa, y después pues va a pasar por detrás del ligamento inguinal contra la vaina femoral lateral de la arteria femoral. Va a inervar la piel, por último pues va a inervar la piel de la parte superanterior del músculo. Ahora bien, tenemos al nervio cutáneo femoral lateral, que va a ser toda esta parte, y pues va a salir en el borde lateral del músculo psoas mayor y va a ir hacia la espina ilíaca anterosuperior, cruzando el músculo ilíaco en dirección oblicua, va a pasar posterior al ligamento inguinal y va a entrar al músculo, y pues va a inervar la piel de la cara lateral y anterior del músculo hasta la rodilla. Aquí lo podemos observar. Y tenemos también al nervio obturador, que pues van a ser en el espesor del psoas mayor, por debajo y medialmente del nervio femoral. Va a converger a la altura de la apófisis costal de la quinta vértebra lumbar, aquí lo vemos, y va a llevar un curso descendente y va a emerger por el borde medial del psoas y va a cruzar la articulación sacroiliaca, va a seguir hacia adelante de la pelvis, un poco por debajo de la línea arcuata, donde pues va a pasar por detrás de los vasos ilíacos comunes y luego delante de los vasos ilíacos internos y del uréter. De ahí pues va a atravesar al foramen obturador, va a abandonar su única rama colateral para el obturador externo y se va a dividir en dos ramos terminales, que va a ser una rama anterior, aquí la vemos, y una rama posterior. La rama anterior pues va a abandonar la pelvis por delante del músculo obturador externo y detrás del pectíneo, y luego pasa entre el aductor largo adelante y el aductor corto, y va a emitir varios ramos comunicantes hacia el nervio safeno y el nervio femoral, y otro al nervio obturador accesorio, que pues como ya sabemos puede ser o no, puede estar o no, o sea va a ser inconstante. Y tenemos también a la rama posterior, que se va a dirigir hacia abajo, se va a situar en el aductor corto delante del aductor mayor. En la cara anterior pues de este último se va a dividir en ramos musculares que van a penetrar en la porción oblicua del aductor mayor por su cara anterior, y un ramo para el obturador externo, que va a ser el nervio inferior del obturador externo, una rama articular que va a pasar por detrás del pectíneo y van a la articulación de la cadera para llegar a la parte anterior de la cápsula y la sinovial.
y pues otros van a perforar en el aductor mayor, van a llegar a la fosa poplitea y se van a perder en la parte posterior de la rodilla para distribuirse por la cápsula articular y la membrana sinovial. También pues vamos a tener al nervio femoral, que va a estar dado por esta parte, va a ser en este rosito un poco más bajito, y pues este va a descender a través del músculo psoas mayor también y va a salir por el borde inferior lateral del psoas mayor. Va a seguir bajando entre el borde lateral de este músculo y la superficie anterior del músculo ilíaco. Va a estar por debajo de la fascia del ilíaco y lateral a la arteria femoral cuando pasa posterior al ligamento inguinal y entra al compartimento anterior del músculo. En su trayecto después de salir de la pelvis, pues va a enviar ramos colaterales vasculares a la arteria femoral, aquí lo vemos, y finalmente el nervio crural se va a dividir en sus 4 ramas terminales, que va a ser el nervio cutáneo anterior lateral, que se va a dirigir hacia abajo entre el iliopsoas y el sartorio. El nervio cutáneo anterior medial se va a dirigir oblicuo hacia abajo y medialmente, y se va a dividir en ramos que atraviesan la vaina de los vasos femorales, pasando por delante y por otros por detrás de la arteria, pues para llegar a su diana. Va a tener el nervio cuádriceps femoral, que se va a dividir en 4 ramos, uno para cada una de las 4 cabezas del músculo extensor de la pierna. Y por último vamos a tener al nervio safeno, que desde su origen pues se va a dirigir hacia abajo y medialmente lateral a la vaina de los vasos femorales. Se va a introducir en la vaina en su tercio medio y va a acompañar a los vasos femorales hasta el hiato aductor. Y pues en este trayecto pues van a abandonar el nervio algunos fletes, perforando lo que es la fascia lata para dirigirse a la piel de la parte inferior y posterior del muslo y de la rodilla. Hablando del plexo sacro, pues vamos a tener que va a estar formado a partir de las ramas anteriores de los nervios espinales de L4 a L5 y de S1 a S4, que se van a disponer en su mayor parte a lo largo de lo que es la cara anterior del sacro y van a inervar a los glúteos, el periné, los miembros inferiores. Y pues comenzando, pues vamos a tener que de L4 a S3 va a estar la formación del nervio ciático, que va a ser toda esta parte, va a ser el nervio más voluminoso y largo del ser humano y que a su vez se va a descomponer en una porción fibular que va a ser externa y una porción tibial que va a ser interna. Entonces aquí lo podemos observar. De ahí vamos a tener que a partir de S2 a S4 van a hacer lo que es el nervio pudendo, y aquí lo podemos ver, que no es propiamente, algunas bibliografías no lo consideran como tal parte del plexo sacro, pero pues aquí lo vamos a mencionar. De ahí, en cuanto a ramos colaterales, debemos mencionar que la cara posterior de L4, igual aquí, la cara posterior va a ser las en amarillo y la división anterior, las de verde. Entonces, de L4 a S1 vamos a tener lo que es el nervio glúteo superior, aquí lo vamos a ver. Y de L5 a S2 pues vamos a tener al glúteo inferior, aquí lo vemos. De ahí pues de la cara posterior de S1 a S2 pues vamos a ver que nace el nervio piriforme, aquí está. Igual de la cara posterior de S1 a S3 vamos a ver al nervio cutáneo femoral posterior, que va a ser esta parte. Ahora bien, de la cara anterior de L4 a S1 vamos a ver que nace el nervio cuadrado femoral, que aquí va a estar, y de L5 a S2 vamos a ver al nervio obturador interno, que va a ser esta parte, esta porción. Bien, el nervio ciático pues se va a formar en la superficie anterior del músculo piriforme, por debajo del cual va a abandonar la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor, y pues va a atravesar la región glútea hacia el muslo, aquí va a ir más descendente, y donde se va a dividir en los ramos principales que ya les comenté, que va a ser el nervio fibular y el nervio tibial. Va a inervar los músculos del compartimento posterior del muslo y los músculos de la pierna y el pie, y pues va a transportar las fibras sensitivas cutáneas del pie y de la parte lateral de la pierna. Por otra parte, vamos a tener que el nervio pudendo,
que va a ser este, pues va a abandonar la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y pues va a penetrar en la región glútea. Va a discurrir hacia el perineo rodeando inmediatamente lo que es el ligamento sacroespinoso, donde pues se va a unir a lo que es la espina ciática y va a atravesar el agujero ciático menor. Y de ahí pues se va a acompañar durante todo su trayecto por los vasos pudentos internos, va a inervar lo que son los genitales externos de ambos sexos, así como también pues los esfínteres de la vejiga urinaria y el músculo esfínter externo del ano. El nervio glúteo superior va a abandonar la cavidad pélvica también a través del agujero ciático, por encima del músculo piriforme, ahí va a inervar a los músculos de la región glútea, como su nombre lo dice, en la parte del glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata. Por su parte, el nervio glúteo inferior pues va a abandonar la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y va a inervar al glúteo mayor, el músculo que va a ser pues el más grande de la región glútea. Y de ahí pues vamos a tener que el músculo piriforme pues va a entrar directamente en sus músculos, que va a ser los piriformes, sin abandonar la cavidad pélvica. El nervio cutáneo femoral posterior pues va a descender por profundo, va a descender profundo al glúteo mayor y va a entrar en la parte posterior del muslo. Va a dar lugar a varios ramos glúteos que se disponen alrededor del borde inferior del glúteo mayor para inervar la piel del pliegue glúteo. También pues va a emitir hacia medial un ramo perineal en el que aporta la inervación al perineo y a la piel del escroto labios mayores. El nervio cuadrado femoral, que va a ser va a abandonar la pelvis a través del agujero ciático mayor, abajo del músculo piriforme, profundo respecto al nervio ciático, va a descender más profundo que el tendón del obturador interno y los gemelos superior e inferior que van a alcanzar a inervar al cuadrado femoral. Y por último pues vamos a tener que el obturador interno, pues va a rodear la espina ciática y va a atravesar el agujero ciático menor para entrar a lo que es en el perineo e inervar el músculo obturador interno desde la cara medial del músculo por debajo de lo que es la inserción del músculo elevador del ano. El sistema circulatorio está constituido por órganos y vasos encargados de la circulación de la sangre y de la linfa. La circulación de la sangre está dada por el aparato cardiovascular y el de la linfa por el sistema linfático. El aparato cardiovascular va a estar integrado por el corazón y por vasos sanguíneos, por la sangre constituida por plasma, por glóbulos rojos, glóbulos blancos y por plaquetas. El corazón es un órgano musculoso y hueco que va a recibir y a expeler sangre. Tiene un peso de 250 a 300 gramos. Va a estar ubicado en el mediastino inferior medio, es decir, que va a estar en el espacio de entre los pulmones. El mediastino se divide en un mediastino superior y en un mediastino medio. Este mediastino inferior va a estar conformado por el mediastino anterior, por un mediastino medio y por un mediastino posterior. Es por eso que se dice que el corazón está ubicado en el mediastino inferior medio. Ahora, el corazón tiene una forma de cono y va a estar orientada su base hacia arriba, hacia la derecha y hacia atrás. Y el vértice va a estar ubicado hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. Las capas del corazón de adentro hacia afuera están ubicadas por un endocardio, por un miocardio y por un pericardio, el cual se va a dividir en un pericardio fibroso y en un pericardio seroso. Pero este pericardio seroso va a tener una hoja parietal y una hoja visceral. A esta hoja visceral se le va a denominar como epicardio y lo mencionaremos un poquito más adelante. La estructura del corazón está dada por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas se encuentran una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Y los ventrículos, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Vemos que entre cada aurícula y cada ventrículo encontramos un espacio denominado como tabiques.
El tabique que va a separar o a dividir las aurículas se le denomina como tabique interauricular, y al que va a dividir a ambos ventrículos se le denomina como tabique interventricular, o bien llamado como septum. Los orificios auriculoventriculares van a ser aquellos que van a separar a las aurículas de los ventrículos. La configuración externa del corazón. La forma y orientación del corazón es la de una pirámide caída y que descansa sobre uno de sus lados. Está situada en la cavidad torácica. Los lados de la pirámide están formados por una cara diafragmática inferior sobre la que descansa la pirámide, una cara anterior o esternocostal orientada anteriormente y una cara pulmonar o derecha y una cara pulmonar o izquierda. También vamos a tener a la base y al ápex, que también es conocido como vértice. La base del corazón es un cuadrilátero y está formado por la aurícula izquierda, una pequeña porción de la aurícula derecha, y también en la parte proximal de los grandes vasos vamos a tener a la vena cava superior y a la vena cava inferior, y también vamos a tener a las venas pulmonares tanto derechas como izquierdas. La base del corazón está fijada posteriormente a la pared del pericardio, frente a los cuerpos de las vértebras T5 a T8. El vértice del corazón está formado por la parte inferolateral del ventrículo izquierdo y se encuentra profundo al quinto espacio intercostal izquierdo. Ahora vamos a tener a las caras del corazón. En primer lugar tenemos a la cara anterior, que mira hacia adelante y está formado en su mayor parte por el ventrículo derecho y parte de la aurícula derecha, que va a ser esta, y parte también del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a tener a la cara diafragmática. Esta va a estar en posición anatómica y va a descansar sobre esta cara. Está formado por el ventrículo izquierdo, una pequeña porción del ventrículo derecho, y estas dos van a estar separadas por el seno coronario, que se prolonga desde la base al vértice del corazón. Ahora vamos a tener a la cara pulmonar izquierda, que está orientada hacia el pulmón izquierdo, es amplia y convexa y está formado por el ventrículo izquierdo y una parte de la aurícula izquierda. La cara pulmonar derecha se orienta hacia el pulmón derecho, es amplia y convexa y está formado por la aurícula derecha. Ahora vamos a hablar sobre los surcos externos del corazón. Los tabiques internos dividen el corazón en 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos, y dan lugar a depresiones externas o superficiales denominadas surcos. Vamos a tener como en primer lugar aquí en la cara anterior, aquí va a estar el surco coronario, que rodea el corazón separando las aurículas de los ventrículos. En su recorrido en torno al corazón contiene la arteria coronaria derecha, la vena cardíaca menor y el seno coronario y la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Y vamos a tener por otro lado al surco interventricular anterior, que este va a separar a los dos ventrículos, tanto el izquierdo como el derecho, y se encuentra en la cara anterior del corazón y contiene la arteria interventricular anterior y la vena cardíaca mayor. En esta parte posterior también podemos encontrar el surco coronario, que como bien dijimos separa las aurículas de los ventrículos, pero aquí ya se va a ver más rodeada, que va a ser toda esta. Y también vamos a encontrar al surco interventricular posterior, que se encuentra en la superficie del diafragmática del corazón y contiene la arteria interventricular posterior y la vena cardíaca media. En esta imagen logramos apreciar a la aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho e izquierdo, así como a la cavidad que los separa, denominado como septum. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho hay unas válvulas o puertas de cierre que van a permitir la comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, llamado como válvula tricúspide, porque tiene 3 cúspides. Por otro lado, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo están separados por una válvula mitral o bicúspide. A la aurícula derecha le van a llegar venas, 2 venas, la vena cava superior y la vena cava inferior.
La aurícula derecha va a recibir sangre de ambas venas y al hacerlo se va a llenar, por lo que tiene que vaciar el contenido al ventrículo izquierdo, siempre y cuando las puertas de la válvula tricúspide estén abiertas. Esta sangre está desoxigenada, por lo que debe irse a oxigenar en los pulmones a través de la arteria pulmonar, quien se divide en dos ramas para regresar con sangre oxigenada y llenando así la aurícula izquierda, vaciando de la misma forma el contenido hacia el ventrículo izquierdo, siempre y cuando las puertas de la válvula mitral estén abiertas. El contenido va a salir por la arteria aorta y de este lado vemos acá sus ramificaciones. El miocardio en el ventrículo izquierdo se va a ver más grueso. ¿Por qué? Porque la sangre que se expulsa de aquí tiene que ir hacia todo el organismo. Ahora, en las aurículas van a terminar venas. Por ejemplo, en la aurícula derecha termina la vena cava superior y la vena cava inferior. En los ventrículos van a nacer arterias. En la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares. Aquí tenemos a la vena pulmonar izquierda y van a traer sangre ya meramente oxigenada. El corazón debe nutrirse por medio de venas y arterias que le darán sangre al corazón con un contenido altamente oxigenado, y cuando el corazón lo utiliza, el contenido se vuelve desoxigenado, llegando nuevamente al corazón formando venas, y cuando estas venas se juntan, la vena cava superior, van a formar el seno coronario, el cual va a contener una válvula de Tevesio. Y la vena cava inferior también va a tener una válvula, la válvula de Eustaquio. ¿Para qué sirven estas válvulas? Bueno, pues van a impedir que al llenarse el contenido, cuando se llenó la aurícula y vacía el contenido del ventrículo, lo que va a hacer es que la válvula va a impedir que éste se regrese. En la configuración interna del corazón vamos a tener a la aurícula derecha. Esta aurícula derecha se va a dividir en una pared externa, posterior, anterior, interna o medial, inferior y superior. En la pared externa vamos a encontrar a los músculos pectíneos que van a estar en mayor abundancia. En la pared posterior vamos a encontrar a la cresta terminal, que ahí vamos a encontrar al nodo sinoauricular, y también vamos a tener al seno venoso de las cavas. Y también vamos a tener al tubérculo intervenoso o de Lower. En la pared anterior vamos a tener al orificio tricuspideo con la válvula que va a conectar al tricúspide, que va a separar a la aurícula derecha del ventrículo derecho. En la pared interna o medial vamos a encontrar al tabique interauricular, que separa a la aurícula izquierda de la derecha. Aquí mismo vamos a tener una fosa oval y rodeando vamos a tener un anillo o limbo de la fosa oval. En la pared inferior vamos a tener al orificio de la cava inferior, también vamos a tener a la válvula de Eustaquio y vamos a tener un orificio de desembocadura del seno coronario, que va a ser este, y también vamos a tener la válvula de Tevesio. En la pared superior vamos a tener al orificio de la cava superior, que va a estar por aquí, y aquí mismo va a ser la entrada de la orejuela derecha. Nos vamos a encontrar a la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda también la vamos a partir en una pared externa, posterior, inferior, superior, anterior, interna o medial. En la pared externa vamos a encontrar a la entrada de la orejuela izquierda. En la pared posterior, esta es prácticamente lisa y no tiene una estructura importante. En la pared inferior vamos a encontrar al orificio bicúspideo
con la válvula bicúspide o válvula mitral. En la pared superior vamos a encontrar 4 orificios de desembocadura, que van a ser estas, de las venas pulmonares. En la pared anterior vamos a encontrar a la protuberancia, que van a estar las arterias aórticas y pulmonares. Y por último, en la pared interna o medial vamos a encontrar al tabique interauricular, que esta va a ser delgada a nivel de la fosa oval. Ahora vamos a tener a los ventrículos. Vamos a empezar con el ventrículo izquierdo, pero antes vamos a mencionar unas características comunes que tienen. Cada ventrículo se va a comunicar con una aurícula a través de los orificios auriculoventriculares. Van a tener arterias a través de los orificios arteriales, tienen trabéculas carnosas, que estas pueden ser en forma de columnas y puentes, y también encontramos a músculos papilares. Suelen tener aparato valvular, que esta va a estar dividida en dos. La primera va a ser la válvula auriculoventricular y la segunda va a ser la válvula sigmoidea o arteria aórtica y pulmonar. Con lo que respecta al ventrículo izquierdo, sus paredes suelen ser más gruesas porque drenan la mayor parte de las extremidades inferiores y superiores. Van a conectar con la aorta, que va a llevar sangre a todo el cuerpo. Su cavidad es menos amplia que la derecha y manejan presión. El vestíbulo aórtico, que va a ser esta parte, va a ser la entrada a la aorta. También tiene el tabique interventricular. También va a tener trabéculas carnosas, que a su alrededor van a tener músculos del ventrículo, y también va a tener una aorta ascendente. Aquí también va a interactuar los músculos papilares, una anterior y una posterior. La anterior sostiene la valva anterior y la posterior sostiene la valva posterior. Va a contar con 2 valvas aórticas, 2 posteriores y una anterior. El ventrículo derecho es el que manda sangre a los pulmones. Va a tener sus paredes poco más gruesas que la izquierda y su cavidad en este caso va a ser más amplio que la izquierda, porque este va a manejar el volumen. Va a tener una cresta supraventricular, que indica el final de la parte ventricular y el inicio del cono arterioso. También tiene un infundíbulo, que va a ser esta parte, que es la región interna del cono arterioso. Va a tener también el tronco pulmonar, que no es parte del ventrículo, es la conexión con el ventrículo. Contamos también con el tabique interventricular, que separa el ventrículo derecho del izquierdo, y también va a contar con trabéculas carnosas. Tiene músculos papilares, un anterior que no se origina en las paredes, sino que se origina de un puente o cintilla arqueada o una trabécula septomarginal, que sostiene la valva anterior de la válvula tricúspide. Va a tener un músculo papilar posterior, que sostiene la valva posterior, y un músculo papilar septal. Cuenta también con valvas pulmonares, 2 valvas semilunares anteriores y una valva semilunar posterior. Una parte muy importante de la configuración interna del corazón es el tabique interventricular, que esta va a tener una forma triangular y va a tener 2 porciones, una porción muscular inferior y una porción membranosa superior, que se va a subdividir en 2 subporciones. Una parte interventricular, que está pegada a la porción muscular, que separa el ventrículo derecho del izquierdo, y una parte auricular ventricular, que separa a la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo.